Cordial saludo a los que estén viendo este video sobre la filosofía antigua aristotélica. En este video quisiera responder a una pregunta que revela pues la profundidad del pensamiento de Aristóteles. ¿Qué relaciones pueden establecerse entre los componentes de filosofía natural y metafísica con los componentes de ética y filosofía política con base en la filosofía aristotélica? Entonces, la ética de Aristóteles parte de una pregunta central: ¿cuál es el fin del ser humano? Para él, pues el fin es la eudaimonía, la felicidad o la realización plena que se logra viviendo conforme a la razón. Como dice en la Ética a Nicómaco, la virtud no es un conocimiento, sino que se trata de una disposición adquirida por hábito. En sus palabras, pues decirlo así, ni por naturaleza, pues ni contra la naturaleza nace la virtud en nosotros, pero por naturaleza somos aptos para recibirla y la costumbre nos hace más pues pulidos, como perfectos. Esa virtud consiste en encontrar ese justo medio entre dos extremos viciosos, como el valor entre la temeridad y la cobardía. Entonces ese equilibrio se guía por una razón práctica. Además, Aristóteles diferencia entre virtudes éticas, como la templanza y la generosidad, y virtudes dianoéticas, como la prudencia y la sabiduría. Entonces, estas últimas pues nos van a guiar a como evitar debilitarnos moralmente y buscar verdaderamente esa ética más ligada a la vida en sociedad, a la vida como sociedad en tal. Entonces es una cuestión muy importante. Aristóteles da una crítica a la existencia de una universalidad, una idea universal del bien, como pues la sostiene su antecesor Platón. Entonces Aristóteles comienza reconociendo que esta discusión pues evidentemente es compleja, es difícil, implica muchas contradicciones, más los platónicos, pues dice claramente, siendo esa esencialidad de honrar ese bien, pero más honra buscar la verdad. Su filosofía, pues evidentemente la verdad, y a partir de ahí, pues va a sostener que lo bueno se dice, pues de muchas formas. No hay una sola forma del bien, sino que es lo bueno, la virtud del hombre más que todo. Es esa esencialidad del bien que no es un único y elemental bien y no es pues como tal tajante. Entonces ese bien, lo que contradice más de la concepción aristotélica, se ve más es de cada persona. Entonces Aristóteles aclara que si todos los bienes tuvieran una sola esencia común, una sola ciencia, los estudiaría, pero pues evidentemente no es así, ¿no? Entonces Aristóteles pues, concluye, no hay un bien común, un bien único, su filosofía natural y la metafísica va a sostener más como esta argumentación. Entonces todo ser, como no es un bien único, se compone de una materia y forma, lo que él consideraría el ileformismo, que todo lo que existe tiende hacia un fin. Este es el principio de teleología o pues de la finalidad como tal. Entonces, retraigamos un poquito lo que diría en su metafísica, en su libro de metafísicas. Aristóteles pues examina y critica la existencia de ese bien universal, como les mencionaba, de esa idea común a todos los bienes. Entonces, esta discusión, pues considera Aristóteles, es una cuestión metafísica que activa o moral, pues necesaria en la época antigua griega, pues se debe tomar con esta esencialidad, ¿no? Entonces es entender cómo se dimensiona esa naturaleza, esa materialidad, ese análisis que muestra y fundamenta el conocimiento sobre el bien desde la forma separada del ideal platónico. Entonces esa metafísica pues no se aleja tanto de la realidad, ¿no? Entonces nos interpreta un poco más a cómo seres humanos, cómo formamos esos géneros, cómo formamos esas especies, pero
que cada individuo con su materia y forma incide en la sociedad. Cada individuo. Entonces, eso es lo que nos dimensiona y precisar que, pues según su metafísica, eleva un acto de distinción entre acto y potencia. Él diría, somos potencialmente buenos, tenemos en nosotros la dinamis de la virtud y podemos convertirla en aquello que podemos concebir como hábitos virtuosos. No es algo innato, es coherente a su idea porque él desarrolla ese acto natural que nos actualiza conforme al potencial, a una forma plena. Entonces, pues, citemos a un gran historiador filosófico como es William Guthrie, que resumiría esta idea así. La solución de Aristóteles, pues, da dos concepciones fundamentales: la forma inmanente y la potencialidad o la dinamis de la virtud. A su vez, toda esta estructura metafísica culmina en la noción del motor inmóvil, una realidad suprema que actúa como causa final de todo lo que existe. Entonces, ¿qué tienen en común todo esto? ¿Qué estamos hablando? Hablamos de la naturaleza, hablamos un poco de la ética, más ética Nicómaco, interesado también en esta metafísica, filosofía natural. ¿Qué es lo que ese ser humano? Pues tiende a ser virtuoso. Entonces, la ética no puede desligarse de la filosofía natural, porque si el ser humano es cuerpo, la materia y la forma, y también el alma racional, entonces la vida ética es la realización de esa forma, que es la racionalidad. Entonces, esa virtud es un paso de la potencia al acto, el acto que dice Aristóteles. No nos hacemos virtuosos, como les decía, pero tenemos la capacidad de llegar a ser virtuosos por medio del hábito. Entonces, ese es el orden de la naturaleza, de la filosofía natural, y así debe estarlo en la sociedad. Por eso, ética y política se complementan. Sin una polis justa, no es posible una vida buena. Eso, pues, mencionaría Aristóteles. Consideremos este ejemplo: una joven estudiante de filosofía de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia. Ella posee en sí la dinamis para desarrollar la virtud, como nos menciona Aristóteles, somos potencialmente virtuosos. Se forma en la Facultad de Filosofía y Letras, en su licenciatura en estas áreas y con los métodos pedagógicos que le invitarían desde su primer semestre. Un profesor, por ejemplo, como Edgar Eslava, que saca su mayor potencialidad, su virtud, para ser una buena profesora en un futuro. Es el ejemplo, es la repetición de esos actos y que empiezan a actuar con honestidad, con responsabilidad, con prudencia, esas virtudes. Entonces, no es sabia por su propia cuenta, es una eudamonía que actualiza su potencial racional y le da una transformación ética que no es ajena a su naturaleza biológica ni a la sociedad política en la que se marca en el contexto de Bogotá, por ejemplo, pero desenvuelve una totalidad que Aristóteles concibe como ordenada y que la conduce hacia el bien. Para sustentar este argumento, Guthrie diría con claridad: la virtud es la culminación de una estructura donde la ética y la metafísica no se excluyen, sino que se complementan mutuamente. Ella nace con ciertas capacidades, claramente, inherentes: la inteligencia, la sensibilidad, la posibilidad de aprender, capacidades para ser virtuoso. Entonces diría Aristóteles, están estas capacidades en potencia, la metafísica en potencia para la movilidad, el movimiento. No se han actualizado todavía, no es virtuosa por naturaleza, pero reitero, tiene la disposición de llegar a hacerlo. Y con el debido tiempo, gracias a la formación que recibe en su familia, en su sociedad, empieza a comprender qué es actuar bien. No es una forma automática, no con decisiones deliberadas. Claro, se empieza a reflexionar, obviamente se equivoca, aprende de sus errores, ejerce la razón práctica, entonces desenvuelve todas esas virtudes y toma esas decisiones, cultiva esos hábitos virtuosos y así poco a poco va pasando de esa potencia
al acto, el movimiento metafísico, la física como tal. Entonces, hay alguien que no solo sabe lo bueno, sino que lo hace habitualmente. Entonces da ese desarrollo ético, eso que es plenamente aristotélico, y él mencionaría, es un alma racional realizando su forma natural para llegar a su fin o su telos. Pero esto no lo hace pues sola, vive en una sociedad, vive en Bogotá, vive en la comunidad tomasina. Esto lo hace fundamental. Y como nos lo recuerda Aristóteles, la virtud se aprende. Es muy importante entender esto. Se ejerce pues en una polis y no en el aislamiento, en el contexto aristotélico. Entonces, si esta estudiante ve que sus profesores, como Edgar Eslava, por ejemplo, que hemos mencionado, actúan con justicia, que sus compañeros practican la solidaridad, las normas de convivencia básicas, las normas en la universidad pues favorecen ese pensamiento, ese hábito virtuoso, ese entorno le ayuda a fortalecer su carácter de un elemento eficiente, causa material, y construye la sociedad hacia ese telos, hacia esa causa final, en forma justa, como ciudadanos virtuosos para construir, en el caso de Bogotá, una ciudad mejor. Entonces, en conclusión a este interrogante, Aristóteles pues no divide su pensamiento en pues elementos aparte, ¿no? Entonces la filosofía es una sola, pero se expresa en diferentes áreas, como la ética, la metafísica, la filosofía natural o la física, y la política, evidentemente, pero construyen esa unidad que es el ser humano, que no es solo razón y solo cuerpo, pues como mencionaría Aristóteles, sino que le da ese fin, la virtud, el hábito de la eudamonía, la felicidad, la plenitud del hombre. Y entendemos esa naturaleza, ese lugar, eso que nos desenvuelve, y como pues mencionaría nuevamente nuestro amigo Guthrie, la ética es la prueba de que Aristóteles no abandonó la vida práctica, sino que le dio dignidad al convertirla en camino hacia la excelencia humana. Bueno, muchas gracias por su atención. Entonces, ese gran interrogante, pues, que es muy importante decir, ¿Aristóteles hoy en día es tan vigente? Claro que es tan vigente, claro que lo usamos, claro que dependemos de la filosofía aristotélica hoy en día, porque eso nos construye esa potencialidad en el acto para ser virtuosos. Entonces, ¿qué relaciones pueden establecerse entre los componentes de filosofía natural y metafísica con los componentes de ética y la filosofía política con base en la filosofía aristotélica? Evidentemente, una unidad. Ambos se complementan, estamos llamados a ser seres virtuosos para buscar la realización plena, la eudaimonía, la felicidad.